bienvenidos a un servicio más de Redención por su gracia. Estamos aquí juntos, unánimes, con un mismo propósito, con un mismo fin, que es alabar a nuestro Señor. Nada ni nadie nos va a poder detener a alabarlo, porque somos hijos suyos, porque respiramos, y si la palabra de Dios dice que todo lo que respire alabe al Señor, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Así es que vamos a leer un salmo, Salmo 134, para empezar este servicio que hemos dedicado al Señor. Y dice así: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Imagínate, mi hermano, que es algo de verdad espléndido. ¿Quién es quien te bendice? ¿Quién es quien me bendice? Pongan atención en el 3, parte B, donde dice, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Tú te levantas día a día y las cosas que para ti y para mí parecen tan normales, como el viento que sopla, como el sol que te está alumbrando, como la luna que adorna la noche, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a dormir. Ese tipo de cosas para nosotros son muy naturales. Sin embargo, ponte a pensar cuán grandiosas son. ¿Y quién fue quien creó todo eso? Es el que te bendice a ti, es el que me bendice a mí, es el que nos dio promesa, es el que nos dio herencia para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. El que te eligió, el que me eligió, y el que desde el vientre de nuestra madre nos estaba preparando para este momento. Así es que esta es una hora muy especial, mi hermano, en el cual vamos a bendecir, vamos a orar, vamos a adorar a aquel que nos eligió para él. Amén. 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 Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a bendecir tu nombre, Padre. Derrama de tus bendiciones sobre este hogar, Señor. Derrama de tus bendiciones sobre el hogar de cada una de las personas que nos están viendo por internet, Padre. Te agradezco infinitamente porque permites que por estos medios, Señor, podamos llegar a muchas casas, Padre, en tu nombre. Te pido que cada persona que nos esté viendo en este momento, Señor, tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es solamente tu paz, Padre, la que nos puede hacer sentir eso, Señor. Queremos alabarte y glorificarte. Recibe nuestra alabanza, Señor. Eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres
Gracias, Padre. Gracias porque nos permitiste venir a adorarte un día más. Gracias, Señor, por esa gracia que has derramado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Porque por ti, Señor, estamos de pie. Por ti, Señor, estamos en este lugar, alabándote, glorificándote, teniendo cada día más y más hambre de ti, mi precioso Jesús. Padre mío, te damos muchas gracias, porque es un privilegio, Padre mío, que podamos adorarte, Dios. Es un
un privilegio tener ese anhelo en nuestros corazones, en nuestras voces, en nuestras mentes, Señor, decirte lo mucho que te amamos, Padre. Es un privilegio, Padre, porque tú nos has dado, Señor, ese don. Tú nos has dado esa oportunidad de poderte conocer y poderte adorar y poderte bendecir, Señor. Tú nos estuviste buscando, Padre mío, y nos encontraste, Señor. Y nos encontraste en un lugar, Padre, en el cual nosotros ni siquiera pensábamos realmente en ti. Sin embargo, tú produjiste en nuestros corazones, en nuestras vidas, ese anhelo, Señor, de servirte, ese anhelo de adorarte, ese anhelo de vivir verdaderamente, Señor, contigo. Gracias, Jesús. Gracias porque pusiste tu mirada en nosotros, Señor. Gracias porque estamos aquí levantando nuestra voz, Señor, al cielo, sabiendo que estas voces, Padre mío, llegan hasta el mismo trono de la gracia, porque Cristo Jesús es nuestro Redentor, porque Cristo Jesús es nuestro abogado, porque Cristo Jesús es quien nos representa en el reino de los cielos, y por eso es que tenemos entrada al lugar santísimo, porque nuestro Señor Jesucristo sacrificó hasta la última gota de su sangre, para que nosotros tengamos ese privilegio de poder adorarte, Señor, de poder bendecirte y de anhelar, Señor, por sobre todas las cosas, estar en estos momentos, Señor, levantando nuestra voz al cielo para decirte, te amamos, eres precioso, eres amoroso, eres nuestro Padre, Señor. Precioso Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues esta fue la alabanza para nuestro Rey. Si quieres ir, prepárate un cafecito rápido porque ahora vamos a escuchar palabra de nuestro Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pues en estos momentos les pido a todos los que estén conectados que tomen sus Biblias, porque el Señor nos quiere hablar, y precisamente yo creo que si ustedes están conectados a nuestro canal es porque también ustedes quieren escuchar la palabra del Señor. Amén. Por eso es indispensable que abran sus Biblias o que prendan sus Biblias, los que usan celular, los que usan la tecnología para escudriñar la palabra, porque sin las Biblias pues no vamos a poder corroborar si lo que yo les esté diciendo es realmente palabra de Dios, ¿verdad? O es simplemente algo que yo estoy sacando de mi pensamiento, o queriendo hablar nada más algunas palabras que parezcan muy bonitas, pero si no vienen en la Biblia, realmente no podemos decir que estemos predicando el mensaje de Dios. Entonces es importante que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 9, verso 13. Ustedes saben que estamos llevando a cabo nuestra predicación expositiva del Evangelio de San Juan, y pues la semana pasada quedó muy interesante todo lo que el Señor nos habló, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El tema fue ¿estás viendo y no ves? Porque vimos una serie de acontecimientos, ¿verdad? En donde nuestro Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, y sin embargo los fariseos y las personas incrédulas que estaban observando este gran milagro, a final de cuentas no se percataban realmente de la importancia del milagro que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. Incluso hasta los mismos discípulos estaban pensando de una manera muy legalista, estaban especulando, ¿verdad?, que posiblemente ese hombre había nacido ciego por un pecado que él había cometido, o por una maldición generacional, ¿verdad?, que sus padres pudieron haber entregado la vida de su hijo
a las cosas del mal. Y bueno, pues fue algo muy interesante. ¿Y por qué les comento esto? Porque ahorita es la continuación del mensaje que tuvimos la semana pasada. Entonces va hilado todo lo que estamos predicando. Por eso la importancia del mensaje expositivo, porque aquí no nos vamos a quedar con las ganas de seguir viendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo hace un poco más de 2000 años en esas tierras, ¿verdad?, hebreas, en donde Él nos estaba poniendo la muestra de todo lo que nosotros también teníamos que hacer. Entonces, para ello, pues en la Biblia vamos a encontrar este capítulo 9, versículo 13, y el título de nuestro mensaje del día de hoy tiene por nombre un dicho que dice así: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese es el título de nuestro mensaje, y yo sé que los que nos están viendo ahorita ya lo sabían, ¿verdad? Porque ahí está el título, ahí escrito en sus celulares o en los lugares en donde los estén viendo. Y pues bueno, antes que nada quiero agradecerles a los que están ahorita conectados en vivo, porque para nosotros esto pues es como una inyección, ¿verdad?, de vitalidad espiritual, el saber que predicamos nosotros la palabra y hay quien está también escuchando la predicación que el Señor está poniendo en este ministerio, en nuestras voces, en nuestras vidas. Entonces les agradezco mucho a cada uno de los que están en estos momentos conectados y que Dios los bendiga mucho. Sería bueno que compartan este link porque el Señor nos va a hablar y cada que el Señor nos habla somos bendecidos. No es porque el pastor Bernardo esté en estos momentos dando una predicación, es porque en estos momentos se va a exponer la palabra de Dios. Entonces, cuando se expone la palabra de Dios, siempre hay una lluvia de bendiciones para todos aquellos que la escuchan y que realmente la viven y que realmente la obedecen. Entonces, sería bueno que compartan este link para que muchos otros puedan tener esa bendición de escuchar la palabra de Dios. Sí. Y bueno, pues en la palabra dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir:
¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. Señor mi Dios, en esta tarde quiero darte muchísimas gracias, Padre, porque a través de esta cita que acabamos de leer, inmediatamente has hablado a nuestras vidas, Señor. Pero Padre, no queremos continuar con este mensaje sin la intervención divina de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, papá. Sin tu Espíritu Santo nosotros no vamos a poder entender plenamente el mensaje que tú nos quieres dar el día de hoy, Señor. Queremos pedirte en el precioso y poderoso nombre de Jesús que te adueñes completamente de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, de nuestro sentir. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros y nosotros en ti, Señor, para que de esa manera podamos profundizar y entender claramente el mensaje que nos quieres dar el día de hoy, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre precioso de tu Hijo precioso, amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén y amén. Bueno, amados, pues estamos viendo un pequeño fragmento de la Escritura. A lo mejor algunos van a decir cuál pequeño, ¿verdad? Estuvo larga la cita. Fueron muchos versículos que acabamos de leer. Sin embargo, en cada uno de esos versículos estamos encontrando una enseñanza que el Señor nos da. Una enseñanza de vida eterna. Una enseñanza en la cual seguimos viendo cómo de la misma manera que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo le daba lecciones tanto a sus discípulos como a los fariseos y todas las personas que llegaban a escucharlo y a ver la obra que nuestro Señor Jesucristo hacía. De la misma manera, en estos momentos nos quiere dar una enseñanza a ti y a mí. Nos quiere dar una enseñanza de vida eterna. O sea, ¿qué es una enseñanza de vida eterna? Pues lo más importante que cualquier ser humano pueda aprender. Por eso es la importancia de escuchar la palabra de Dios. Por eso es la importancia de que no nos distraigamos con absolutamente nada en estos momentos para ver el por qué nuestro Señor Jesucristo dejó plasmadas todas estas palabras en la Sagrada Escritura. Y pues por principio de cuentas, aquí vemos algo que nos dice la Escritura claramente. El orgullo cega los ojos del juicio de cualquier persona. El orgullo es algo que bloquea completamente la visión del ser humano. El orgullo te lleva a no entender todas esas palabras de vida eterna. El orgullo no te permite disfrutar de los milagros que Dios puede hacer en tu vida. El orgullo religioso, sobre todo, nunca va a dejar que Cristo pueda hacer ese hermoso milagro de salvación en ti, porque el orgullo es algo con lo que todos hemos nacido y es algo que si tú no lo combates a través de las enseñanzas bíblicas, va a ser imposible que puedas encontrarte con el verdadero Salvador. Va a ser imposible
que puedas obtener la vista espiritual que Dios te ofrece para que conozcas el reino de los cielos. Entonces, aquí estamos viendo claramente, amados, que nuestro Señor Jesucristo, todo esto que estaba llevando a cabo en su ministerio público con estos fariseos, con sus discípulos, con este hombre que fue ciego de nacimiento, fue precisamente para demostrarle a todas las personas que hay gente como este humilde ciego, y digo humilde ciego no porque era un mendigo, ¿verdad?, que pedía limosna. Digo porque él tenía un corazón de humildad. Él tenía precisamente lo que Dios le llama a la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él era un pobre de espíritu. Era un hombre que verdaderamente estaba deseoso. Él, como lo dijo, yo no sé quién me quitó las vendas que tenía yo en mis ojos para poder ver. Sin embargo, como él lo dijo, es un profeta, es un hombre que tiene que venir de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros, nadie puede hacer el bien si no viene de Dios. Entonces este hombre les empezó a dar una enseñanza tremenda a los que se decían ser los conocedores de la verdad, a los que se decían tener una relación con Dios, una relación con Moisés, porque como ellos decían que ellos eran discípulos de Moisés, porque Dios les había hablado a Moisés y Moisés le había hablado a ellos. Todos sabemos efectivamente que Dios le habló a Moisés. Sin embargo, por lo que vemos en la ignorancia de estas personas, ellos nunca escucharon verdaderamente ni la voz de Moisés ni la voz de Dios. Entonces ellos estaban más ciegos que ese hombre antes de que Jesús llegara a darle la sanidad a esa vista. Ellos eran más ciegos. Ahora sí que como lo estamos viendo, como lo dije en el título de nuestro mensaje, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Un religioso no quiere ver la verdad. Un religioso siempre lo que va a estar buscando es poner trabas, es tergiversar la Sagrada Escritura para decir que sus convicciones, que su religión es la que tiene la verdad. Pero sabemos perfectamente bien que esos hombres son los que van a irse directito al infierno. El infierno está lleno de todos esos religiosos que pensaban conocer a Dios, pero nunca realmente quisieron conocer a Dios. Nunca quisieron escuchar a Dios. Nunca quisieron recibir esa bendición de que Dios fuera el Señor de sus vidas. Entonces, pues vamos a hacer la exégesis de la cita que acabamos en estos momentos de exponer para ver qué es lo que Dios le fue diciendo a sus discípulos y a todas esas personas que necesitaban recibir la doctrina verdadera de la salvación, la enseñanza de vida eterna que nuestro Señor nos quiere dar el día de hoy a ti y a mí. En el verso 13 y 14 dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Bueno, por principio de cuentas, aquí vemos una escena en donde todas las personas que estaban siendo testigos del milagro que Jesús había hecho en este ciego de nacimiento, pues ellos no iban a dar un juicio por sí solos, porque tenían líderes religiosos, ¿verdad?, que eran los fariseos, precisamente. Y los líderes de tus creencias siempre van a determinar el juicio de tus convicciones. Lo repito, los líderes de tus creencias determinarán el juicio de tus convicciones. O sea, vean, esto es algo bien importante para todas aquellas personas que por querer seguir a sus líderes en todo lo que sus líderes les digan,
sin corroborar absolutamente nada de sus enseñanzas a la luz de la Sagrada Escritura, se están yendo con ellos al precipicio. Ese es un gravísimo problema. Y miren, les voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo nunca me detengo en hablar las cosas tan peligrosas que se está viendo en la que se dice ser Iglesia de Jesucristo. Y ahora menos que nunca. Como se los dije hace 8 días. Ustedes saben que nosotros acabamos de tener esa enfermedad llamada COVID-19, en donde la mayoría de las personas que hemos pasado por ese trance sabemos perfectamente bien que pudimos haber llegado a la muerte. Y ahorita hay muchísima gente que se está yendo a la tumba sin haber conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos se han ido a la tumba pensando que conocían el Evangelio de Jesucristo, porque seguían a líderes religiosos que les inventaron una serie de cuentos, pero en vez de llevarlos a los pies de Cristo, los llevaron a un lugar totalmente en tinieblas. Los llevaron a un lugar en donde no tenían nada que ver el Evangelio de Jesucristo. Entonces yo les voy a decir algo. Yo no puedo quedarme callado viendo que hay miles, millones de líderes religiosos que no usan la Biblia para predicarle a sus discípulos, o la usan de una manera totalmente tergiversada, de una manera manipuladora, de una forma en la cual definitivamente no tiene nada que ver con el mensaje de la salvación de Cristo. Entonces aquí estamos viendo esa escena. Estos hombres, a ellos no les fue suficiente ver esa revelación que Dios les estaba queriendo dar a todos los que fueron testigos de ese milagro tan hermoso. No, ellos querían ver que los líderes religiosos de aquella época, llamados los fariseos, fueran los que dictaminaran realmente si eso era de Dios o no era de Dios. Y eso, desgraciadamente, en la actualidad sigue pasando. Hay personas que tú les dices, oye, eso que tú estás haciendo, eso que tú estás practicando no es bíblico. Eso que haces de la confesión positiva, de que tú empiezas a decretar cosas pensando que si tú las confiesas y las confiesas de esa manera, eso se va a cumplir, eso no es bíblico. Eso es metafísica, eso es esotérico, eso no viene de Dios. Esas prácticas no son bíblicas, esas prácticas no las llevaban a cabo los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nunca las enseñó. Tú les dices esas cosas a algunos que tienen ese tipo de prácticas y te dicen, tú estás muy mal, porque yo tengo un apóstol que es muy famoso y muy reconocido, y ese apóstol es el que nos ha enseñado que las cosas así es como se deben de pedir, que la Biblia no dice todas las cosas que Dios ya nos ha revelado también a través de nuestro nuevo apóstol que tenemos, porque nuestro apóstol ha tenido nuevas revelaciones, y esas revelaciones son en las cuales nosotros estamos practicando nuestras convicciones. Amados, esto es algo muy triste. Esto se está viviendo actualmente, y la misma Biblia dijo que esto iba a pasar. La Biblia dijo que esto iba a pasar, que se iban a amontonar una serie de falsos maestros, de profetas que iban a estar tergiversando la Sagrada Escritura, dándoles una serie de cosas a la gente que quisieran sus oídos escuchar, para que de esa manera se fueran alejando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia les llama lobos rapaces. Amados, tengan mucho cuidado con lo que están aprendiendo. Si no se corroboran las cosas a través de la Sagrada Escritura, definitivamente no se puede decir que estén predicando la palabra de Dios. Continuando aquí en el verso 15, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos
y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Miren, amados, siempre va a haber disensión entre personas que conocen la verdad del Evangelio y personas que se dicen conocer la verdad del Evangelio. Eso es una naturaleza. Y esto se los digo porque también por ahí muchos empiezan a salir con una serie de falsas doctrinas diciendo que uno no debe de hablar mal de las doctrinas diferentes, que uno no debe de censurar doctrinas que aparentemente no son buenas. Dicen, empiezan a sacar textos fuera del contexto, ¿verdad? Diciendo que nosotros no debemos de juzgar a los siervos ajenos, que nosotros no tenemos ninguna autoridad, ningún derecho de juzgar, y empiezan a tergiversar precisamente la palabra de Dios para decir que no debemos de confrontar a las malas doctrinas, que no debemos de confrontar a los que se están dejando guiar por doctrinas judaizantes, por doctrinas de la prosperidad, de la confesión positiva, las doctrinas oficiales, ¿verdad?, que han llegado a meterse incluso en la política, en tantos lugares, ¿verdad?, como la Iglesia Romana, y todas esas doctrinas que se quieren proteger diciendo que eso no es de Dios. Sin embargo, siempre va a haber disensión. Cuando conoces la verdad y vives en la verdad, no puedes ceder a la mentira. O sea, si tú conoces la verdad y vives en la verdad, porque hay muchos que conocen la verdad pero no viven en la verdad. Si tú conoces la verdad y vives en ella, y tú te encuentras con personas que empiecen a tergiversar el Evangelio diciendo una serie de mentiras, tú no te puedes quedar callado. De hecho, todos aquellos que a mí me juzgan porque yo llego a ser severo en contra de las falsas doctrinas, precisamente se los digo de una vez, yo no me puedo quedar callado, porque el Señor, por su gracia y misericordia, me mostró la verdad del Evangelio. Amén. Y cuando el Señor, por su misericordia, te muestra la verdad del Evangelio, tú no puedes callarte. Tú no puedes amordazar tu boca para decir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces eso es lo que empezó a suceder también aquí. Había un grupo de personas que efectivamente estaban queriendo decir que Jesús era malvado, que era pecador, que porque no había guardado el día de reposo, y creo que ustedes y yo lo sabemos muy bien, que infinidad de ocasiones los religiosos, y incluso en la actualidad, empiezan a querer guardar una serie de cosas irrelevantes, descalificando la verdad por las cosas irrelevantes. Eso se llama legalismo puro, religiosismo puro. Y eso es lo que estaban queriendo hacer ese grupo de religiosos, pero había otro grupo que dijo, no. O sea, nosotros sabemos, porque hemos leído la Sagrada Escritura, y conocemos claramente que la Sagrada Escritura dice que alguien, si hace un milagro, y sobre todo un milagro como este, simplemente no puede ser del diablo, no puede ser pecador. Alguien que hace este tipo de cosas. Es más, los judíos tenían 3 requisitos, 3 señales que ellos sabían perfectamente bien que iban a identificar quién era el Mesías. Pero precisamente ese es el problema cuando tienes una ceguera espiritual y no quieres ver la verdad.
Ellos, dentro de esos 3 requisitos que tenían, uno era que fuera sano un leproso. Si alguien sanaba a un leproso, eso era un milagro mesiánico, porque no podía nadie acercarse a un leproso, al menos que fuera el Mesías. Otro de los requisitos o señales que ellos buscaban para corroborar que ese era un milagro mesiánico era que esa persona echara fuera un demonio mudo. Y precisamente por lo que les estoy diciendo, ustedes y yo sabemos perfectamente bien que nuestro Señor Jesús echó fuera demonios mudos, sanó leprosos. Es más, hubo una vez que a un grupo de 10 leprosos los sanó, de los cuales solamente uno se le quitó la ceguera espiritual, ¿verdad? Solamente uno regresó a Jesucristo. Solamente uno fue agradecido. Solamente uno fue salvo. Pero hizo un milagro grupal a 10 leprosos. Y el tercer requisito precisamente era que esa persona sanara a un ciego de nacimiento. Esos eran 3 requisitos, si ustedes lo pueden buscar en las crónicas hebreas, en cualquier libro de enseñanzas hebreas, cuáles incluso hasta la fecha son los requisitos para que un judío pueda decir, este es el Mesías. Este fue un milagro mesiánico. Este no fue un milagro común y corriente. Esos eran los 3 requisitos. Y aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo uno de esos 3 requisitos. Sanar a un ciego de nacimiento. Pero estaban viendo y no ven, ¿verdad? Como la semana pasada dijimos. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Estos hombres no querían ver que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque su orgullo no se los permitía. Y esto es algo que todos tenemos que reflexionar. El orgullo no te permite tener una relación con Dios. Sobre todo cuando es un orgullo religioso. Cuando es esos orgullos que te dicen, híjole, sí, me están diciendo la verdad de lo que la Biblia dice, pero esa verdad de la Biblia va en contra de lo que a mí me han enseñado en el lugar en donde yo le llamo iglesia. Mi religión está totalmente al revés de lo que dice la Biblia, y tu orgullo religioso, ¿sabes qué hace? En una ocasión una persona me dijo, mira, sí, ya me di cuenta que la Biblia dice claramente que lo que yo hago es idolatría. Mira, ya me di cuenta que la Biblia dice claramente que los idólatras se van a ir al infierno. Pero prefiero yo seguir en mi idolatría que respetar lo que dice la Biblia. Eso se llama orgullo religioso. Y amados, se los digo esto no exponiendo absolutamente a nadie, lo digo con mucha tristeza. Más lo digo con tanta tristeza porque fue un gran ser querido mío el que me dijo esas palabras. Y la verdad me hirieron el corazón. Y precisamente yo no quiero que la gente siga cayendo en las garras del religiosismo, en las garras de Satanás, en las garras del infierno, sino todo lo contrario, que dejen ese orgullo a un lado y que vengan a la palabra de Dios y que vivan la palabra de Dios, que entiendan que nuestro Señor Jesucristo nos quiere quitar esa ceguera espiritual, esa ceguera religiosa, para poder gozar verdaderamente el reino de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el plan original de nuestro Señor. Seguimos leyendo en el verso 17 y 18. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Wow.
Fíjense, este hombre había sido ciego de nacimiento, pero no sordo. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces aquí estamos viendo, fíjense, este hombre no necesitó tener una vista física para poder conocer lo que la Escritura decía. Este hombre, cuando le dicen, ¿y tú quién piensas que fue aquel hombre? Pues él, yo creo que a su manera de ver las cosas dijo, bueno, pues ¿cuál es el título ministerial más alto que puede tener cualquier ser humano? Es un profeta. ¿Por qué? Porque humanamente los profetas que habían llegado al pueblo de Israel, que se habían manifestado y esto, habían sido los hombres más usados por Dios. De hecho, Moisés, él era un profeta también. Los hombres más usados por Dios habían sido los profetas. Entonces este hombre, pues no, humanamente hablando, dio el mejor título profesional, ¿verdad? O más bien ministerial, que en ese momento se le pudo venir a la cabeza. Sin embargo, sabemos que él no era un simple profeta. Él era el profeta de profetas, él era el rey de reyes, el señor de señores. Pero él dice que es un profeta. Y es que precisamente allí estas personas, en el verso 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, fíjense nada más, y eso es precisamente lo que sucede con el orgullo religioso. El orgullo de tus creencias amordaza la verdad con mentiras manipuladoras. Repito, el orgullo de tus creencias amordaza la verdad con mentiras manipuladoras. O sea, fíjense, un orgulloso, un religioso de esos bien orgullosotes, que los empiezas a llevar a la palabra de Dios, les empiezas a demostrar con manzanitas que la palabra de Dios habla en contra de esas prácticas religiosas, prácticas heréticas. ¿Y saben qué hace la gente cuando se empieza a sentir acorralada? Ese orgullo los lleva a querer desvanecer la verdad del Evangelio con una serie de mentiras manipuladoras. Ha habido gente que tú les demuestras a través del Evangelio que nuestro Señor Jesús tuvo más hermanos carnales, que la Virgen María tuvo más hijos. Y de repente cuando tú expones eso con la verdad del Evangelio, empiezan a querer tergiversar la Escritura diciéndote una serie de tonterías, con todo el respeto del mundo lo digo. Y digo tonterías porque, o sea, si la Biblia dice claramente que José conoció a María y que después de haberla conocido tuvieron a estos hijos, varias personas dijeron claramente, yo conozco a sus hermanos y a sus hermanas, y una serie de citas en donde encontramos claramente que Jesús tenía hermanos carnales y eso no lo hacía menos digno ni a él, ni a María, ni a absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque cualquier mujer que pisa este mundo tiene la gracia, el don y la fortuna de poder traer hijos al mundo. De hecho, ese es el diseño original para el cual nuestro Señor creó en la mujer esa fisonomía tan hermosa. ¿Y qué hacen muchos? Empiezan a decir una serie de mentiras para decir que eso no es cierto. Y es un pequeño ejemplo que estoy dando de muchos otros. Cuando la Biblia dice claramente en el Decálogo, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20 o en Deuteronomio, que dice claramente que no te harás imagen ni de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de las aguas. Te dice claramente que no tengas ídolos, que no te hagas imagen de un Dios que nadie ha conocido, que no lo adores, que no tengas figuras hechas por manos de hombres y que te les hinques y eso. De ahí te dice claramente y te salen con unas mentiras manipuladoras. No, es que lo que nosotros hacemos, eso no es
adoración, eso es veneración. Pero es exactamente lo mismo. Es un sinónimo. Venerar es sinónimo de adorar, de rendirle culto a algo o a alguien. Y aquí estamos viendo que eso no acaba de nacer hace algunos años. Desde aquel entonces habían ese tipo de personas, religiosos, fariseos, que su orgullo no les permitía ver la verdad, sino que ellos lo que empezaban a tratar de hacer es tergiversar la verdad con sus mentiras manipuladoras. Y dicen, no, tú no eras ciego. No creían entonces que era ciego, ¿verdad? Y de la misma manera se siguen viendo ese tipo de situaciones. Juan 9:19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene. Esto también sigue sucediendo en la actualidad. Personas que por querer quedar bien con los hombres se avergüenzan de Dios. Por querer quedar bien con los hombres caen en esos miedos, en esos temores, en esa cobardía de decir la verdad de las cosas que ellos han visto. Ellos no querían echarse encima a los religiosos de aquel entonces. Ellos sabiendo perfectamente que su hijo acababa de recibir un milagro precioso, ellos no les importó el gozo que incluso su hijo en esos momentos estaba teniendo. Ellos lo que les importaba era quedar bien con los judíos, era quedar bien con los fariseos, con los líderes religiosos de aquella época. Cosas que siguen pasando. Mucha gente, con tal de quedar bien con su pastor, con su apóstol, ¿verdad? Como hace ratito se los decía, y se empiezan a encontrar con la verdad bíblica, con la verdad del evangelio, ellos no denuncian absolutamente nada, sino todo lo contrario. Se empiezan a ofender porque tú les estás tratando de abrir los ojos, porque tú estás tratando de exponerles el mensaje más importante que ellos podrían recibir en su vida, un verdadero mensaje de salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no a través de esos mensajes que no tienen nada que ver con la verdadera salvación. Pero esas personas no quieren ver. Ellos quieren seguir en la ceguera de su religiosismo. ¿Por qué? Por cobardía. Avergonzarse de Jesús por temor a los hombres es cobardía. Y dice la Biblia que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. En Marcos 8:36, Jesús dice estas palabras. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ah, carambas. Pues la verdad, no sé ustedes, pero estas son palabras de peso. Estas son palabras en las cuales
definitivamente Jesús te está diciendo a ti y a mí que si yo conozco la verdad del Evangelio y me quedo callado para que la gente no me rechace, Él también se va a avergonzar de ti y de mí. Si yo estoy con un grupo de personas con las cuales yo sé que mi deber es evangelizarlas, es decirles que están en un camino derechito al infierno, y no quiero darles la buena noticia del Evangelio, por no quererles dar la mala noticia de su condenación en la que se encuentran, Jesús se va a avergonzar de mí. Jesús, en el momento en que yo me encuentre en esos instantes en donde yo pienso que voy a poder llegar a la vida eterna, Él se va a avergonzar de mí. Él va a decir, yo a ti ni te conozco. Como en otra cita, ¿verdad?, del Evangelio, en donde dice que muchos van a llegar diciendo, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, yo era super predicador, yo era un super apóstol, yo era un super profeta, yo era el de la confesión positiva, yo lo llevé a la prosperidad a un chorro de gente, yo era esto, yo era el otro, yo era aquello, yo era el de la iglesia más grande del mundo, ¿verdad? El Señor les va a decir, no te conozco. No te conozco, ¿por qué? Porque realmente te avergonzaste de mí. Te avergonzaste del Evangelio verdadero. Y empezaste a sacar otra serie de cosas. Empezaste a sacar unos libros por ahí llamados catecismo, unos libros por ahí llamados el Atalaya, unos libros por ahí llamado el Mormón, una serie de enseñanzas que no tenían nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Yo no te conozco. Eso es lo que nos está diciendo claramente nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que no han querido conocer el verdadero Evangelio y que aparte han dicho que están predicando el Evangelio cuando no tienen nada que ver con el corazón de Jesucristo. Seguimos en el verso 24, Juan 9, 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Estos hombres le dijeron una frase hebrea, da gloria a Dios. Es una frase que fue sacada del libro de Josué, en donde Josué precisamente a sus discípulos de aquel entonces, cuando él quería decirles, dime la verdad, hacían esa frase, da gloria a Dios. O sea, como poniendo a Dios por delante, como lo que hacen algunos religiosos ahora, ¿no? Que dicen, a ver, ¿me lo juras por Diosito Santo? Entonces, eso es lo que en esos momentos estos fariseos le dicen, da gloria a Dios, o sea, como diciendo, aquí, si no dices la verdad, Dios está de por medio. Y como él les dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Como diciendo, ustedes podrán decir misa, ustedes podrán decir lo que quieran, pero aquí están los frutos del hombre que llegó y sanó a un ciego de nacimiento. No a cualquier ciego, era un ciego de nacimiento. Tus intereses religiosos no pueden callar la evidencia sagrada del Dios de la Biblia. Si tus intereses religiosos te están queriendo llevar a una serie de doctrinas totalmente antibíblicas, ¿qué va a suceder? Que definitivamente esos intereses religiosos van a llevarte a una condenación total. ¿Por qué? Porque hay evidencias que la Sagrada Escritura
las ha dejado plasmadas no solamente en un libro llamado Biblia, sino en el corazón de todas las personas que son verdaderamente llamadas a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay evidencias claras que nuestro Señor ha dejado para que tú y yo realmente no tengamos duda de que el único Dios verdadero es un Dios invisible y no una figura creada por manos de hombres. Hay evidencias claras de que todo lo que la Sagrada Escritura dice es verdad. Evidencias científicas, evidencias arqueológicas, evidencias históricas que no pueden ser calladas por nadie, ningún religioso que quiera tergiversar la Biblia. Sin embargo, el orgullo religioso es el que no te permite verlas. El orgullo religioso no te va a dejar llegar al cielo jamás. Y seguimos leyendo en el verso 26, Juan 9, 26, dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse discípulos de Cristo? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, vean, y eso sigue sucediendo. Muchas personas, miren, un líder religioso, el líder religioso más conocido de la humanidad, se atrevió otra vez a decir, pues no, yo no sé cuál fue la intención que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. O sea, fíjense nada más algo tan elemental que nuestro Señor Jesucristo le revela a todos sus hijos a través de la Escritura. ¿Cuál fue el propósito de la cruz del Calvario? Este hombre religioso no lo sabía. Y una serie de cosas que se ha puesto a decir delante de las cámaras. Que dices, ¿cómo puede ser posible que te des incluso unos títulos extravagantemente religiosos y heréticos y que la gente crea en ti cuando ni siquiera sabes realmente quién es Dios? No sabes ni siquiera el éxito tan hermoso y tan tremendo que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario, y que tú piensas que fue una desgracia, que fue una cosa, ¿cómo le dijo? Un fracaso, así dijo. El fracaso de Cristo. No, amados, a Jesucristo solamente lo podemos encontrar a través de la Sagrada Escritura y no de tradiciones religiosas. A través de la Sagrada Escritura es donde viene nuestro Señor Jesús y va a hacer contigo y conmigo lo mismo que hizo con este ciego en lo natural. Quitarnos esa ceguera espiritual para que ahora sí podamos ver el reino de los cielos. Lo podamos contemplar, lo podamos anhelar y lo podamos vivir. La religión piensa tener conocimiento de Dios, pero sus tropiezos demuestran su ceguera. Esos tropiezos que todas las religiones han tenido demuestran la ceguera, esa ceguera espiritual. Amados, ustedes están viendo claramente que no me estoy enfocando a una sola religión. Me estoy enfocando a todas las religiones. Todas las religiones que han sido creadas por los hombres han tenido una serie de tropezaderos por sus legalismos, por sus herejías. Una serie de cosas que han estado haciendo que en vez de que acerquen a la gente a los pies de Cristo, se la pasan alejando a las personas. ¿Por qué? Porque ven una serie de incongruencias. La Biblia no tiene incongruencias. La Biblia dice claramente que todos somos pecadores, pero que todo aquel que reconozca sus pecados y que venga a los pies de Cristo, ese será perdonado.
Sin embargo, las religiones empiezan con una de incongruencia. Oh, yo soy bien santo. A mí síganme porque yo no tengo pecados. Miren, yo tengo Todos tenemos pecados. Todos tenemos una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza humana que no nos deja seguir a Jesucristo como deberíamos de hacerlo. Sin embargo, la Biblia dice claramente que en su misericordia Él nos puede perdonar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y de eso es de lo que habla el Evangelio verdaderamente. Que tú y yo nos arrepintamos. Que tú y yo vengamos a Cristo y decirle: perdón, Señor, porque he estado equivocado toda mi vida. Pensaba que te conocía, pero la verdad es que no te conocía. Yo conocía una religión, eso era todo lo que yo conocía. Eso es precisamente lo que el Evangelio nos quiere enseñar a ti y a mí. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero también no hay peor sordo que el que no quiere oír la Biblia. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque hay muchas personas que quieren saber de Dios sin leer la Biblia. No se puede. Te tengo una muy mala noticia para aquel que no le gusta leer, o por lo menos que no le gusta ir a donde se predica la Biblia. Sin la Biblia no puedes llegar al destino. La Biblia es el único mapa que te puede llevar a Jesucristo. La Biblia es el único lugar en donde conoces verdaderamente el carácter de Cristo. E incluso la Biblia es el único lugar en donde te vas a conocer a ti mismo también, para poder encontrarte con Jesucristo, para poderte encontrar contigo mismo y decir: yo merezco la muerte, sin embargo, Jesús, ayúdame, porque tú eres el único que me puedes ayudar. Solamente en la Escritura es donde vas a poder encontrar todo eso que tú y yo necesitamos comprender. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad. A ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Se dan cuenta? Este hombre que había sido ciego les estaba enseñando la verdad del Evangelio a los fariseos, a los que decían tener la verdad. Este hombre les estaba enseñando Biblia. Este hombre los estaba evangelizando verdaderamente. Este hombre les estaba diciendo quién era verdaderamente el Mesías. Pero estos hombres estaban verdaderamente ciegos y no querían abrir los ojos, que es lo peor del caso. Una persona que conoce la Escritura sabe que no todas las oraciones son escuchadas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque aquí nos acaba de dar una lección también este hombre. Aquí nos acaba de decir algo, fíjense claramente lo que dice en el 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y esto tenemos que reflexionarlo tremendamente, porque toda la gente dice que habla con Dios. Toda la gente dice: vamos a rezarle a Dios. Y sobre todo en estas épocas, ¿verdad?, de tantas enfermedades. Ay, vamos a rezar, vamos a agarrar ese collarcito lleno de bolitas y pum, 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 a estar contándolo como si eso dijera la Biblia que debemos de hacer. Cuando que dice Jesucristo claramente que todo aquel que repite y repite y repita alguna petición, esas repeticiones no van a ser escuchadas por el Padre. Estoy parafraseando. Porque todas esas repeticiones no las va a escuchar el Señor. Y eso búsquenlo en Mateo 6, precisamente cuando Jesús les enseñó, les dio el prototipo de una verdadera oración llamada el Padre Nuestro. No dijo repitan y repitan y repitan el Padre Nuestro. No.
Precisamente dijo, los paganos hacen esas cosas de estar repite y repite y repite las oraciones. Eso no es lo que Dios busca. Pero precisamente, si tú y yo no leemos la Biblia, ni siquiera vamos a saber cómo orar. Por eso es lo que les digo. Yo de repente, miren, amados, yo voy frecuentemente a lugares en donde hay muchos ministros del Evangelio. Y en la pura oración que hace alguno de los ministros me doy cuenta si esa persona lee la Biblia o no lee la Biblia. Si yo de repente empiezo a escuchar que empiezan a decir, y en este momento declaramos y decretamos cielos abiertos para atar y desatar, y confesamos y que esto y que el otro y que aquello y bla, 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 y te ordeno y te cuento tres, y esa persona ni siquiera lee la Biblia. Esa persona no sabe lo que dice la Escritura acerca de la oración. Hay que leer la Biblia para saber cómo orar. Hay que leer la Biblia para saber cómo pedir. Y como se los dije desde hace un rato, si nosotros leemos la Biblia y a través de la Escritura nos encontramos con Jesucristo, ¿qué crees? Que ahora tú y yo somos justos. Y al ser justos, nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. Si tú y yo no hemos sido justificados por Jesucristo, ninguna de tus oraciones va a llegar a los oídos del Señor. Bueno, perdón, solamente una. La del arrepentimiento que tienes de tus pecados. Es las únicas palabras que Dios podrá escuchar de ti. Si tú no has sido justificado por Dios, lo único que el Señor sí va a escuchar de ti es el día que vengas en arrepentimiento y fe delante de Dios a entregarle tu vida. Son las únicas palabras que verdaderamente escuchará de ti. Pero si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, si tú no te has arrepentido de tus pecados, de esa religión que te ha llevado a ser un hereje, si tú no te has arrepentido de todo eso, nunca va a ser escuchada tu oración. Por muy bonita que la hagas, o que la leas, ¿verdad? Porque, a ver, vamos a hacer este rezo y lo leen para que ni siquiera se lo saben. Esas oraciones nunca van a ser escuchadas. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y lloren unos por otros para que sean sanados. Y aquí viene el matiz de toda esta cita. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente, y ya no tengo tiempo para hablar más de esta cita porque esta cita es bien extensa. Aquí esta cita no nos está hablando nada más de una sanidad física, como hace 8 días les dije. El milagro más hermoso que Jesucristo puede hacer en tu vida no es que te sane de una cojera que tienes, no es que te sane del COVID, no es que te sane de un cáncer. El milagro más hermoso que Jesucristo hace en la vida del ser humano es que te salve del infierno, que te salve de la ira de Dios. Sí, y como lo dije también en alguna ocasión, lo más hermoso y el propósito más importante de nuestra salvación es para que tú y yo podamos adorar verdaderamente a Dios. Si tú no eres justo, no vas a poderle orar a Dios. Si tú no eres justo, tampoco vas a poder adorar a Dios. No te va a poder escuchar. Ni tus oraciones, ni tu adoración serán escuchadas si tú y yo no hemos sido salvados. Si tú y yo no hemos sido redimidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos claramente que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué dice eficaz? Porque la oración eficaz es la que viene de la Biblia. Conozco lo que dicen los salmos, conozco lo que dice el Evangelio, conozco lo que dicen las cartas paulinas,
conozco el corazón de Jesucristo, entonces ahora sí puedo hablar con Él, porque sé que todo lo que yo le voy a decir está alineado a su palabra, está alineado a su corazón, está alineado a sus propósitos. Esa es la oración eficaz que puede mucho. Esa es la oración que puede mucho. Si no conoces la Biblia, tampoco puedes conocer la oración eficaz. Solamente a través de la Escritura vamos a poder relacionarnos en todos los ámbitos con nuestro Señor. Y ya para terminar, Juan 9:34 dice, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Amados, yo creo que si alguno de aquellos líderes religiosos de la iglesia donde yo llegué a asistir durante muchos años en mi infancia y parte de mi juventud, ya me hubieran expulsado también. Ahí le llaman excomulgado. Al hablar de la manera que he hablado aquí, y si algunos de aquellos líderes religiosos de esa iglesia me está viendo, ahorita me está excomulgando, me está expulsando de su religión y de aquel cielo eterno de los que ellos hablan. Nada más que, como lo he dicho en algunas ocasiones, el Dios de la Biblia es uno. El Dios de otros libros es otro Dios, no es el mismo. Para que tú y yo podamos hablar del verdadero Dios, es del Dios de la Biblia. Es del que el día de hoy hemos estado predicando en esta tarde. La religión juzga herejía todo lo que no coincida con sus tradiciones, desacreditando aún las doctrinas de la Sagrada Escritura. Acabamos de ver qué hicieron estos cuates, estos religiosos, fariseos. Le dicen, tú naciste del todo en pecado. Esa es una verdad. Ese hombre nació en pecado. Pero igual que ellos, y que tú y que yo, nacimos del todo en pecado. Porque nacimos con un ADN pecaminoso, en condenación. Ese ADN que nos heredó Adán y Eva. Nos heredaron el pecado original. Y de la misma manera que este hombre nació en pecado, también los fariseos, y también los que se dicen sacerdotes, y también los que se dicen apóstoles, y también los que se dicen patriarcas, y los que se dicen los superungidos, todos nacimos en pecado. Entonces ellos dijeron una verdad, pero discriminando a un hombre que les había dicho realmente lo que era el Evangelio de Jesucristo. Y ellos lo descalificaron, diciendo, ¿y nos enseñas a nosotros? Ay, como diciendo, nosotros que somos los vicarios de Cristo, y vienes a enseñarnos a nosotros, un simple babosito que realmente escuchó la Sagrada Escritura y la tomó como la verdadera libertad para que él caminara de hoy en adelante. Amado, no hay ni más ni menos delante del Señor. Lo único que sí hay es los que se arrepintieron y los que no se quieren arrepentir. Espero que tú seas de los que realmente te quieras arrepentir. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todas esas falsas doctrinas en las cuales te has involucrado. Arrepiéntete incluso de predicar esas falsas doctrinas. Arrepiéntete de esa cobardía que has tenido de no querer evangelizar a las personas por miedo a lo que las personas mismas te puedan decir. El rechazo que puedas recibir. Arrepiéntete y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, gracias, Padre, porque en estos momentos verdaderamente te has manifestado, Señor.
no porque haya cosas aquí sobrenaturales que anden volando, no porque haya aquí una serie de cuestiones sobrenaturales que aparenten la presencia del Espíritu Santo. No, Señor. Te has manifestado a través de tu Sagrada Escritura. Te has manifestado a través de la enseñanza del Evangelio que nos lleva, Padre mío, a ese arrepentimiento que todos necesitamos para disfrutar de tu redención, Señor. Gracias por esas manifestaciones tan hermosas que has tenido para con nosotros, Señor. A través de tus palabras, a través, Padre mío, de tu exhortación, pero también a través de esa consolación que nos has dado a todos aquellos que verdaderamente te amamos y anhelamos, Señor, una relación contigo, Cristo. Gracias, Señor. Danos esa bendición que necesitamos todos para vivir en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, Dios en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, Eres tú, Jesús. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás,
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, díselo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, Amamos, Señor. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Amamos, Adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor Dios. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Te invitamos a que si esta predicación ha tocado tu corazón y tienes alguna duda, alguna pregunta, quieras conocer más de lo que hablamos, estamos para servirte. Puedes dejarnos en la página tus comentarios por Messenger, por algún medio de comunicación. Gracias por estar aquí. Gracias por la palabra de Dios. También gracias por el dador alegre, por esas personas que han sembrado en el Ministerio Redención por su gracia. Los bendecimos, estamos seguros que Dios multiplicará ese corazón dador, ese corazón alegre, ese corazón puesto en las cosas del cielo. Gracias a Dios principalmente. Y vamos a orar, ¿les parece bien? Gracias, mi Señor, por esta palabra, Señor, que tuviste bien darnos. Vemos claramente, Señor, que estás llamando a tu pueblo, estás llamando a tus hijos a arrepentirse, Señor. Vamos a aprovechar esta oportunidad, Padre Celestial. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a redarguir corazones, Padre, para que podamos arrepentirnos y acercarnos a ti, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estás llamando a tus hijos, Señor, a arrepentirnos. Te pedimos, Padre, por cada una de las personas que nos vieron y que nos van a ver en la repetición, Señor. Toca corazones. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu piedad. Te pedimos por todas esas personas que han estado enfermas de COVID, Señor. Ayúdalos, Señor, si en este momento están en sus casas, sintiéndose mal, Señor, toca sus corazones. Ayúdalos a sanar, Padre Celestial. Ayúdalos a ver el propósito de la enfermedad. Por todas esas personas que están en hospitales, por todas esas personas que tienen necesidad económica, Padre. Ayúdalos, Señor, a volver sus ojos a ti y aprovechar esta difícil situación, este quebranto, para poder buscarte, que es lo más hermoso que puede haber en esta vida. Gracias, mi Señor. Gracias a ustedes, hermanos, por habernos acompañado. Los bendecimos y los esperamos la próxima. Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.